Hola, ¿qué tal? Soy el pastor David Rangel y feliz Día de los Padres el día de hoy a todos los papás que están de este lado y de aquel lado de la pantalla. Es un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes, poderles ver y también saludar a los que están del otro lado de la pantalla y que son parte de Costa Road en línea. ¿Sabe? Yo no sé cuántos de los que estamos aquí en alguna ocasión dijimos lo siguiente o en alguna ocasión escuchamos a alguien decir lo siguiente: ¡qué injusticia! Le encargaron mucha tarea a mi niño el día de hoy. ¡Qué injusticia! El jefe no nos dejó salir a tiempo y encima de esto no nos está pagando tiempo extra. ¡Qué injusticia! Vengo tan atrasado, estoy tan ocupado y justamente tuve que ir al supermercado y me tocó la línea más larga. Digo esto porque quizás estas cosas molestan. No digo que no molesten, a veces molestan, sobre todo si uno tiene ciertos planes. Pero el día de hoy quiero hablarles de otro tipo de injusticias. De esas injusticias que muchas veces no son fáciles de solucionar. Injusticias que en ocasiones no te quitan el sueño una noche, sino días, semanas o a veces hasta años. Injusticias que en ocasiones no te dejan irritado, sino quebrado. Injusticias que muchas veces te llevan a mirar al cielo y decir en silencio o a veces a gritos: qué injusticia, Señor, qué injusticia la que estoy viviendo. Por eso el día de hoy quiero hablar sobre cuando la injusticia llega. Un salmo de juicio según la escritura. Dentro de nuestra serie de sermones, Cantos del Alma, encontrando a Dios a través de los salmos. Y esta serie ya casi termina, parece que ha sido eterna, ¿verdad? Esta serie ya casi termina, en donde hemos estado explorando los diferentes tipos de salmos que hay en el libro de los salmos. Hoy nos vamos a enfocar en un salmo que es un salmo de juicio, en el que obviamente para que exista un salmo de juicio es porque hay una injusticia. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué pasa cuando hay una injusticia? Así que si estamos listos para este mensaje, alguien diga fuertemente amén. Vámonos a la palabra de Dios, Salmo 94, que ahí es en donde nos vamos a estar enfocando. Voy a estar utilizando mucho la Biblia el día de hoy. Para empezar, estamos en esta campaña también de memorizar el Salmo 121, pero también de traer la Biblia al auditorio. Así que levánteme todo el mundo, a la gente que trajo la Biblia el día de hoy. Muy bien, ahí va progreso, vamos progresando. Levánteme la mano. Absolutamente todos los que el día de hoy trajeron su celular. Déjenme ver esos celulares arriba. Sáquenme el celular, por favor, saquen el celular. Todo el mundo que trae el celular, sáquelo, póngalo arriba. Todo el mundo, vamos a ver. Todo el mundo, la gente de cámaras, por favor, grábame a toda la gente que trajo el teléfono el día de hoy, pero no trajo su Biblia. Próximo domingo, todavía tienen tiempo de redimirse. Todo el próximo domingo estamos con la serie del Salmos en el que vamos a estarles preguntando que traigan su Biblia. Así que todo el próximo domingo se pueden redimir, tranquilos. Aparte es Día del Padre, los padres han sido perdonados el día de hoy por no traer su Biblia. No es cierto. Bien, vámonos al Salmo 94. Vamos a dar lectura al versículo 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí vamos a arrancar, ¿okay? Dice la escritura. Acuérdense que si usted trajo su cuaderno, tome nota de estos pasajes que estamos estudiando. Levántate, oh juez de la tierra, dales su merecido. ¿A quiénes? A los orgullosos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Alguna vez has hecho esta pregunta? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo los perversos tendrán permiso para regodearse? ¿Hasta cuándo hablarán con arrogancia? ¿Hasta cuándo se jactarán estos malvados? Aplastan a tu pueblo, Señor. Lastiman a los que llaman tuyos. Matan a las viudas y a los extranjeros, y asesinan a los huérfanos. Este pasaje, aunque no sabemos quién escribió este salmo, ni tampoco sabemos exactamente la fecha en que se escribió este salmo, lo que este Salmo 94 revela es una realidad histórica
que existe a través de los siglos, desde el tiempo del Antiguo Testamento. Y esa realidad histórica es la injusticia. La injusticia. Sucede que el pueblo de Dios estaba siendo oprimido. Estudiosos no se ponen de acuerdo entre quién eran esas personas opresoras. Hay un grupo de estudiosos que argumentan que esos opresores eran los líderes políticos del mismo pueblo. ¿Les suena familiar? Los líderes políticos del mismo pueblo de Dios eran los que estaban oprimiendo al pueblo de Dios. Hay otros estudiosos que argumentan que quienes estaban oprimiendo al pueblo de Dios eran los líderes del imperio de Babilonia, cuando el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia. Mire, no nos vamos a pelear ni a discutir sobre quién fue. Sea opción A u opción B, lo más importante es que estas personas eran líderes y que en su liderazgo tenían que ejercer la justicia hacia el pueblo. Pero en lugar de ejercer la justicia, cambiaron la justicia por injusticia, despojando de las tierras a los pobres. Si tú eras pobre y tenías tu propia tierra, te despojaban de tu tierra. No solo eso, sino que los gobernantes y los líderes religiosos, aún dentro del pueblo de Dios, los sacerdotes, desafortunadamente estaban cambiando la justicia por injusticia. De tal manera que lo que encuentras en el Salmo 94, al menos en estos versículos que acabamos de leer y en todo el Salmo, es que entre líneas tú descubres que hay una injusticia social que el pueblo está viviendo, por la que el pueblo está atravesando. Esa injusticia social se revela a través del abuso del poder, la arrogancia de los malos, de los malvados, y número 3, la opresión a los pobres. Injusticia. Alguien diga conmigo injusticia. Una vez más, injusticia. ¿Alguna vez has pasado por algún tipo de injusticia? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste por una injusticia? Vamos a hacer un diálogo tú y yo en este momento. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste por una injusticia? O mejor dicho, ¿cuál fue esa injusticia por la que tú atravesaste que realmente dolió de más? Porque hay de injusticias a injusticias, ¿no? Están las injusticias que ocurren a nivel relacional, en el que quizás tú te diste todo a ese ser querido, a esos amigos o a esa relación, y la manera en que te pagó esa persona, esas personas, fue injusto. ¿Les ha pasado eso? No, ¿verdad? Nada más con gente en la otra iglesia. Injusticia relacional. A veces ocurre que la injusticia no es relacional. A lo mejor la injusticia es laboral. Me despidieron, pastor, y fui injusto. No hice nada incorrecto. Simplemente me traían ganas y me llamaron y me despidieron. ¿A cuánto les ha pasado eso? Me recortaron las horas, pero aquel que es malísimo, le dieron mis horas. Le dieron overtime y a mí me rebajaron horas. ¿Les ha pasado eso? Injusticias. Injusticias no solamente a nivel laboral, a nivel relacional, a veces injusticia a nivel político, ¿no? El gobierno hace ciertos cambios, leyes que impactan a veces a la sociedad, y que desafortunadamente ese cambio de leyes son injustas en muchas ocasiones para ciertas personas. Y así pudieron enumerar diferentes tipos de injusticias. Actualmente se está cometiendo dentro de ese cambio de ley migratorio injusticias, ¿no? En el que ¿cuántas personas no conocen ustedes que fueron detenidas sin ninguna causa, sin ningún récord criminal, procesados y deportados? Alguien diga conmigo injusticias. Injusticias no son agradables. Sea esta relacional, política, laboral o de cualquier índole, las injusticias no es algo como que yes, injusticia, mucho gusto, te estaba esperando, bienvenida a mi casa. Entonces, ¿qué hacemos cuando la injusticia toca nuestra vida? Cuando la injusticia toca nuestra familia, o cuando la injusticia llega a la sociedad. Interesantemente,
la Biblia tiene mucho que hablar al respecto, y el día de hoy quiero abordar qué es lo que dice el Salmo 94 sobre el tema de injusticia como parte de un salmo de juicio. Así que vámonos al mismo Salmo 94, pero ahora quiero que aterricemos al versículo 7 y ve lo que dice el salmista, o continúa hablando el salmista en el versículo 7. Dice: el Señor no está mirando, dicen los malvados, y además al Dios de Israel no le importa. El que les hizo los oídos, ¿acaso es sordo? Ya respondiendo el salmista. El que les formó los ojos, ¿acaso es ciego? El Señor conoce los pensamientos de la gente y sabe que no valen nada. Mira, lo que está pasando es que el pueblo de Dios, como les decía, estaba atravesando por una injusticia en donde los malvados, los malos, sea los líderes políticos del pueblo o los de Babilonia, los malos no solamente estaban oprimiendo al pueblo de Israel, del pueblo de Dios, sino que les estaban diciendo al pueblo, mira lo que le están diciendo: tu Dios no ve lo que estás pasando. Porque los malvados asumían que Dios no estaba viendo la opresión que ellos estaban ejerciendo hacia el pueblo. Es que entonces los malvados podían continuar abusando, oprimiendo y pensando que saldrían impunes de esa injusticia que estaban cometiendo. Sin embargo, el salmista tiene que venir y declarar un mensaje al pueblo que está viviendo la injusticia. Quiero pensar que el salmista lo había vivido en carne propia, porque entonces él dice a los malvados a través del salmo: el que hizo el oído, ¿no oirá lo que estás haciendo con el pueblo malvado? El que formó el ojo, ¿no verá lo que estás haciendo con ellos? En otras palabras, el salmista deja en claro que Dios no ignora la injusticia, sino que ve absolutamente todo de ella. Dios ve la injusticia de principio a fin. Y esas son buenas noticias. Son buenas noticias para algunos de nosotros que a lo mejor el día de hoy dice: pastor, estoy viviendo por una injusticia. Usted no tiene que decir qué tipo de injusticia, pero si usted está atravesando por un tipo de injusticia, las palabras del salmista son oro para nosotros. Porque cuando parezca que nadie nota la opresión escondida que estamos viviendo, o la injusticia constante a la que estamos siendo sometidos, cuando parezca que nadie ve mi opresión o injusticia, el salmista dice: Dios sí la ve. Alguien diga conmigo: Dios sí la ve. ¿Qué es lo que Dios ve? ¿Qué es lo que Dios ve? No importa si la injusticia que estás viviendo es laboral, si es relacional, política o de cualquier índole. El salmista dice que cuando nadie ve tu injusticia, hay alguien que sí la ve, y ese alguien es Dios. Mira, puede ser que tu familiar no vea la injusticia a la que tú estás pasando a nivel familiar. Puede ser que tu compañero de trabajo ni siquiera le importa la injusticia que estás atravesando a nivel laboral. Puede ser que nadie vea en la calle la injusticia a la que tú estás viviendo, pero el salmista dice: las buenas noticias es que Dios sí la ve. Dios ve la injusticia, Costa Road, por la que nosotros estamos atravesando en cualquier momento de nuestra vida, y esas son buenas noticias. Amén. Amén. Dios ve la injusticia. No creas que cuando eres atravesado por una injusticia, Dios no la ve. El enemigo vendrá a decirte: Dios no te está viendo. Tu familiar quizás te está diciendo: mire, y tú que vas a la iglesia y te está pasando esto, Dios no te está viendo. Cuando aún el malvado u otros vengan y nos digan que Dios no ve la injusticia, hay una respuesta que tú y yo tenemos que decirle, y es: Dios sí la ve. Amén. Veamos lo que dice la escritura, porque el salmista se da cuenta que ya los malvados le está diciendo al pueblo: hey, Dios no está viendo la injusticia por la que tú estás atravesando. El salmista no solamente le dice al pueblo: Dios ve la injusticia, pero el salmista les dice otra cosa que el pueblo necesitaba sentir en ese momento, y esto aparece en el versículo 13 y 14. Dice lo siguiente:
los alivias en tiempos difíciles hasta que se cabe un pozo para capturar a los malvados. El Señor no rechazará a su pueblo, no abandonará a su posesión más preciada. Versículo 18 y 19. Clamé, me resbalo, pero tu amor inagotable, oh Señor, me sostuvo. Cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Pero el Señor es mi fortaleza. Mi Dios es la roca poderosa donde me escondo. Es decir, que el pueblo no solamente necesitaba saber que Dios veía la injusticia a la que ellos estaban siendo sometidos, sino necesitaban sentir que no estaban solos. Entonces el salmista viene y les dice: el amor inagotable de Dios los sostiene. Como cuando sostienes a lo más preciado que un padre o una madre puede tener: el bebé, un bebé. Por eso es tan interesante lo que las palabras del salmista cuando uno atraviesa por una injusticia, porque cuando atraviesas por una injusticia, muchas veces no solamente te basta saber que Dios ve lo que estás atravesando. Entiendo, pastor, que Dios ve lo que está atravesando, pero me gustaría sentir que Dios está conmigo. Entonces, cuando sientas que la justicia de Dios no se ve, no está llegando a tu vida, tienes que recordar las palabras del salmista: ve a Dios, porque Dios te sostiene como lo más preciado que un padre y una madre puede tener a su hijo. Dios te sostiene. Ve a Dios, y cuando sientas que estás atravesando por una injusticia, Él no solamente te sostiene, pero dice que renueva tu esperanza y se convierte en tu fortaleza y refugio. Porque yo no sé si a ustedes les ha sucedido eso. Cuando tú y yo pasamos por una injusticia, eso como que empieza a consumir tus fuerzas. Y llega un momento en el que ya no tienes fuerzas para poder avanzar, que lo que tú y yo queremos buscar es un lugar de descanso, en donde caer, en donde llegar y que te sostengan. Y esas son las manos preciosas de nuestro Dios, que dice: ven a mí, que yo te sostengo cuando nadie más puede hacerlo. En medio de la injusticia, ve a Dios, que Él es quien te sostiene. Salmo 94, versículo 1 dice entonces: oh Señor, Dios de venganza, oh Dios de venganza, haz que tu gloriosa justicia resplandezca. Versículo 15: el juicio volverá a basarse en la justicia, y los de corazón íntegro la procurarán. Versículo 23: Dios hará que los pecados de los malvados se tornen contra ellos, los destruirá por sus pecados. El Señor nuestro Dios los destruirá. El salmo inicia interesantemente con un clamor: haz que tu gloriosa justicia resplandezca. Me gusta mucho la versión Reina Valera 1960, porque inicia o lo traduce de esta manera: Dios de justicia, muéstrate. Me gusta mucho ese tipo de versión, porque inicia el salmista declarando quién Dios es. Dios de justicia, muéstrate. Algo así como: manifiéstate, aparécete, interviene Dios de justicia. Me gusta mucho esa frase, porque el salmista lo que hace es que no solamente comprende que Dios ve, que Dios sostiene, pero que Dios no se queda con los brazos cruzados. Dios interviene en su justicia. Dios interviene. Y digo esto porque va a haber momentos, Costa Road, en que se va a sentir que la justicia de Dios está tardando. Va a haber momentos en que vas a sentir que Dios viene atrasado con la obra de intervención en tu vida. Y cuando eso ocurra, eso no significa que Dios ha ignorado su justicia. Eso no significa que Dios es injusto contigo. No confundas la demora con abandono, o el silencio de Dios con ausencia de Dios. No lo confundas. Recuerda, Dios es justo.
Así como declaramos que Dios es amor y que queda claro en nosotros que Dios es amor, ¿y cuántos no hemos experimentado el amor de Dios? Bueno, cuando pasas por una injusticia, tú tienes que recordar quién Dios es. Que Dios es justo. Y porque Dios es justo, Dios opera y actúa en función de quién Dios es. Si decimos que Dios es amor, entonces Dios va a obrar en amor en tu vida, aun y cuando tú fallas, caes o pecas. Porque Dios no puede actuar en contra de quién es Él. ¿Me explico? Si decimos que Dios es generoso, entonces Dios va a actuar dándonos a nosotros cosas aun y cuando nosotros no nos las merezcamos, porque Dios actúa en función de quién Dios es. Cuando hablamos de que Dios es justo, entonces eso significa que Dios actúa en base a quién Dios es. Es decir, Dios va a obrar en justicia cuando tropiezas por una injusticia. ¿Estamos aquí? Entonces puede suceder que Dios tarde en una injusticia. Puede ocurrir que Dios parezca atrasado en ejercer su justicia, y que aunque la injusticia domine temporadas en nuestra vida, o gane momentos de nuestra vida, o esté oprimiendo de más en este momento de nuestra vida, tenemos que recordar que Dios es justo. Y que porque Dios es justo, tarde que temprano su justicia se cumplirá a favor tuyo. En este tiempo, y si no es en este tiempo, en el venidero. Pero que la justicia de Dios se cumple. Mira, yo tengo evidencia de que se cumple, porque la justicia de Dios está en función de quién Dios es. Y Dios es un Dios justo que obra en justicia a tu favor. Amén. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Pero entonces, ¿qué pasa, pastor, si no estoy atravesando por injusticia? Bueno, gracias a Dios que no estás atravesando por injusticia. Gracias a Dios. Y si no estás atravesando por una injusticia en este momento, hay algo que quiero compartirte, porque eso es parte de quienes somos nosotros como discípulos y como creyentes, e inclusive como metodistas, y es cuál es nuestra respuesta ante la injusticia. Cuando alguien está atravesando por una injusticia, que dices, no soy yo, en este momento yo no estoy pasando por una injusticia, tienes una responsabilidad tú y yo muy grande, muy grande. Y lo encontramos en el Salmo. El Salmo lo que hizo fue que el autor de este Salmo fue un instrumento de acción, de justicia. Y nuestra respuesta es ser instrumentos de acción cuando hay injusticia. Por eso es que como iglesia, cuando pasó todo este asunto de las leyes migratorias, una de las cosas que hicimos fue proveer clínicas de migración. ¿Cuántos vinieron ese día a la clínica de migración? ¿Hay alguien que vino esa? Varios de ustedes. Vinimos a la clínica, soltó esa ley, y inmediatamente el equipo puso a un lado los planes y dijimos, ok, ¿cómo podemos ayudar a la comunidad que en este momento está atravesando por estos cambios de ley? Y ese día trajimos a abogados y estuvieron hablándole a nuestra congregación. Tenemos programas comunitarios que unos de ellos ayudan amueblando, ustedes ya los conocen, los departamentos de la gente, y dentro de esa gente que se beneficia de esos muebles está ese grupo de personas que fueron víctimas de una injusticia. Estoy hablando de violencia doméstica. Y cuando estas personas aplican, en automático se les da la prioridad a ellos de irles a dar los muebles a su departamento. Okay. Entonces esos programas como iglesia los tenemos para ser instrumentos de acción cuando hay una injusticia en nuestra comunidad. Tenemos el programa de benevolencia, que de pronto los departamentos dicen, hey, no has pagado, te sales en un mes. Y nuestros congregantes a veces no saben qué hacer, porque no es que ellos provocaron la falta de pago, es que simplemente fue un efecto dominó a veces que se dio. Y ahí entra la iglesia para poder ayudar esa injusticia que están viviendo. No solo eso, sino aún cuando ustedes se hacen miembros, hay una pregunta que yo les hago y que es parte de la afirmación de fe históricamente y que es parte también del pacto bautismal, y es esta: en el nombre de toda la iglesia les pregunto, ¿aceptan la libertad y el poder que Dios les da para resistir el mal y la injusticia
y la opresión en cualquier forma en que ésta se presente. De ser así, la gente dice, sí lo hago. Entonces ahí es cuando yo les hago esa pregunta y ustedes dicen, sí lo hago. Okay. Y es porque aún dentro de nuestra fe nos recuerda nuestro voto de que no solamente somos discípulos de Jesús, pero también que cuando hay injusticias vamos a ser un instrumento que ayude a la demás gente. Que si yo no estoy pasando por injusticia meramente, entonces yo puedo ser un instrumento de acción, viendo, sosteniendo y trayendo un sentido de justicia a mi prójimo. Así como el salmista lo hizo a través de su clamor y a través de su salmo y a través de sus palabras de esperanza en medio de la injusticia que el pueblo estaba atravesando. Entonces, si estoy atravesando por injusticia, Dios es justo y va a traer justicia a mi vida. Si no estoy atravesando por injusticia, yo puedo ser un instrumento de acción en medio de la injusticia que alguien más está atravesando. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Confession time. Confession. Aterrizo con esto. En el 2009 yo ya tenía un año pastoreando una iglesia. Y como todo pastor, fue mi primera iglesia. En el 2009, inicié en el 2008, muy emocionado, tratando de ayudarle a la iglesia a empezar a establecerse y creciendo. Para el año 2009, empecé en el 2008, enero 2008, para el año 2009, enero del 2009, yo tengo que regresar a México a renovar mi visa religiosa de trabajo. Y yo voy como si nada, como lo había hecho en el 2005, en el 2006, en el 2007, en el 2008. ¿Qué era eso? Mira, era tan sencillo. Yo le pedí al pastor principal una carta laboral que dijera: David Rangel es contratado como pastor de esta iglesia, por lo tanto le requerimos que puedan tramitar su visa religiosa, etcétera, etcétera. Y yo llegaba al consulado americano en México, en Monterrey, y lo único que llevaba entre un par de cosas era esa carta. Era esa carta. Yo llegaba y le decía al cónsul: aquí está. Yo ni hablaba, porque uno cuando vaya ni habla, a menos que te pregunten algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el abogado? No responda. Si le preguntan A, usted responde A. No se emocione y responda B, C, D, E, F, G y todo el abecedario. Usted responda lo que le pregunten. Entonces yo llevaba mi carta y yo llego y la presento. Yo, buenos días, señor cónsul, aquí está mi carta. Y la toma, ve el segundo documento que yo entrego de vivienda aquí en los Estados Unidos. Y me dice: ¿y los demás documentos? ¿Cómo que los demás documentos? Sí, los demás documentos. Dije: no, esto es lo único que el abogado me dijo que tenía que traer. Dice: no, justamente este mes se lanzó una nueva ley y ahora la ley requiere una investigación de 6 a 12 meses antes de que ustedes vengan al consulado americano. Entonces eso requiere otro documento. O sea, es una investigación que se hace y son muchos documentos y es mucho el tiempo que toma eso. Y le digo, yo lo que quería saber es cuándo puedo regresar a Dallas. Allá está mi iglesia, allá está mi familia, parte de mi familia. Y le digo: ok, bueno, voy a hablar con el abogado. Él dije: discúlpeme, más o menos como cuánto demora esa investigación. O sea, cuánto realmente cree que usted que me tarde. Dice: la verdad puede demorar de 6 a 12 meses. Yo más bien pensaría que usted piense en un año. Entonces en ese año yo no puedo regresar a los Estados Unidos. Dice: no, ni siquiera como turista, porque traía la visa de turista. Le dije: no como turista. No. Dije: ok. Le dije: mire, lo que pasa es que tengo una iglesia que la iban a cerrar y estamos marcando una diferencia en esa comunidad de bajos recursos y con drogadicción, y Dios está haciendo algo muy bonito en esa área. No hay manera de que haya un cambio, que pueda yo ir en menos tiempo. Dice: no, lo sentimos mucho. Usted tiene que quedarse aquí y desde aquí tramitar todo eso. Mire, yo cuando empezó a hablar, a mí se me quebró ahí el corazón. No tanto porque yo me quedara en México, sino porque me dolía el pueblo.
que iba a ser como una oveja sin pastor. Ya había pasado esa congregación por 2 o 3 pastores y luego yo, y luego ahora les pasa esto. Para mí esa fue una injusticia hacia la iglesia, de que por culpa, desafortunadamente, de otras personas que hacían fraude, en el que se hacían pasar por pastores e inventaban iglesias, el gobierno de los Estados Unidos descubrió todos estos fraudes y ahora tuvieron que someter a todos los pastores por un proceso de investigación antes de llamarlos a cita. Injusticias, alguien diga conmigo injusticias. Me dolió tanto, yo no lo podía creer cuando él me dijo: tienes que estar aquí de 6 a 12 meses. Y dije: ¿cómo? De 6 a 12 meses. Y cuando yo pienso hacia atrás y pienso en el Salmo 94, definitivamente esa fue una de mis primeras injusticias a nivel ministerial, porque no podía creerlo, porque no podía creer lo que iba a pasar con la iglesia. Yo me imaginé muchas cosas: la iglesia se va a venir abajo, no me van a dar la visa, me van a dejar aquí en México, me van a romper la visa de turista que tengo, infinidad de cosas. Como la mente, ¿verdad? De uno, como la mente. Y ahora que han pasado los años y que no solamente me convertí en residente, pero soy ciudadano de los Estados Unidos, American Citizen, aunque usted no me vea con ojos azules. Hoy le puedo decir, cuando miro hacia atrás, yo puedo definitivamente corroborar lo que dijo el salmista. Dios vio la injusticia a la que fui sometido. Yo no hice nada malo, fueron otras personas que cometieron fraude. Yo no hice nada malo, pero Dios vio la injusticia en la que yo estaba atravesando, la injusticia que se iba a cometer ante una congregación que estaba esperando por su pastor. Y aunque ese tiempo duró casi 8 meses, gracias a Dios no fueron 12 meses, pero 8 meses de yo estar en México en espera, Dios no solamente vio la injusticia, pero Dios me sostuvo en los momentos en los que las dudas crecían, la incertidumbre se manifestaba y el cansancio empezaba a tomar control de mi fe. Ay, Dios me sostuvo como su bebé y me hacía sentir que todo iba a estar ok. Y eventualmente puedo decirles que vi la justicia de Dios cuando me llamaron a cita, y que eventualmente Dios obró en justicia, aprobándome esa visa de trabajo. Les cuento algo chistoso. Eso pasó en 2009. Yo bien feliz. El 2010, Daniel, bien americano, yo aquí por la vida, en el Target y todo ese lado, con mi visa religiosa de trabajo. Se me acerca la siguiente renovación de visa en el 2011. Y yo voy, y se me olvidó lo que había pasado en el 2009. Voy con mi cartita del pastor americano, y ya estando en Monterrey dije: santo Dios, yo no me acuerdo que la abogada me había dicho de esa famosa investigación. Llego y el cónsul me dice en Monterrey: faltan los otros documentos. 6 meses de vuelta en Monterrey porque la abogada se le olvidó someter esa investigación. Otra injusticia. En esa injusticia, otra vez, haya sido error o fui víctima de una mala práctica de abogacía. ¿Cuántos abogados no hemos pasado nosotros que han hecho una mala práctica, verdad? ¿Les ha pasado? Eso fue mi caso. ¿Y saben por qué? Porque fue barato. Fue lo más barato que yo encontré. Entonces, lo barato sale caro. Ahí yo descubrí, lo barato sale caro. Y allá estoy otra vez, 6 meses en México. Pero porque yo ya había visto la justicia de Dios en el pasado, yo dije: el enemigo no va a venir a confundirme de que Dios no va a obrar a favor mío. Y solamente tomó en este caso 8 meses, 6 meses, me llamaron y finalmente todo pasó bien y me aprobaron la visa. Mira, te digo todo esto, Costa Road, porque yo no sé cuántos de los que están aquí o que están del otro lado de la pantalla están atravesando en este momento por un tipo de injusticia. Tú no la provocaste, tú no la llamaste, tú no la pediste, pero fuiste víctima de una injusticia. Y si estás aquí, las malas noticias
es que el hecho de que estés aquí no significa que se va a resolver antes de que salgas por esas puertas. Quizás aún antes de que salgas por esas puertas, toda la injusticia va a estar aquí. Lo que quiero garantizarte y asegurarte que he vivido es lo que el Salmo dijo: que cuando haya una injusticia, Dios ve, Dios sostiene y Dios juzga. Va a parecer que va a tardar, pero al final Dios actúa en función de quién Dios es. Dios es un Dios justo y por lo tanto su justicia se cumplirá en este tiempo o en el venidero. Y ese es el mensaje el día de hoy. Amén, amén, amén. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. Yo no sé si alguien de los que estamos aquí está atravesando por una injusticia, o si conoces a alguien que está atravesando por una injusticia, pero seas tú o tu prójimo. Vamos a tener un tiempo de oración, ¿ok? Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Y si tú eres la persona que está atravesando por ese tipo de injusticia, sea relacional, sentimental, laboral, política, de cualquier índole, o si conoces que alguien está atravesando por esa injusticia, ¿por qué no tomamos un momento y vamos a Dios en oración y le decimos: Dios, permíteme experimentar lo que el salmista ha dicho. Dios ve, Dios sostiene y Dios juzga. Padre, venimos delante de ti, consciente que a veces, Señor, la vida da vueltas, giros inesperados, en donde a veces esos cambios nos llevan a atravesar por algún tipo de injusticia. Pero gracias a ti, porque tú eres fiel a quien tú eres. Si decimos que eres un Dios amoroso, tú actúas en amor. Si decimos que eres un Dios compasivo, tú actúas en compasión. Si decimos que eres un Dios justo, tú actúas en justicia. Y mi Dios, si hay alguien en este lugar que está atravesando por injusticia, o si conocemos a alguien que está atravesando por injusticia, mi Dios, ayúdanos a saber, a entender y a poder retener el concepto de que tú ves la injusticia, de que en medio de la injusticia tú nos sostienes. Y aunque la justicia tarde, demore o tenga un retraso, eventualmente esa justicia divina se manifiesta a nuestro favor. Hoy descansamos, Señor, en estas verdades. Hoy nos aferramos a quien tú eres, un Dios justo que obra en justicia. Y si hoy no estamos atravesando por una injusticia, ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de acción, viendo, sosteniendo y trayendo un sentido de justicia a aquel que hoy está atravesando por una injusticia. En el nombre precioso de Cristo Jesús, así lo pedimos. Amén, amén y amén. Alguien puede alabar a ese Dios justo que tenemos. Amén.